concretas. ¿Cómo que dice la doctora? Va fundamentalmente a uno de los grandes flagelos que sacuden la sociedad dominicana, que es la corrupción. ¿Cuáles son sus propuestas concretas que se traduzcan en acciones y en resultados para eliminar la corrupción y fundamentalmente la corrupción que viene desde la justicia? Mire, lo primero, he insistido que hay que desarrollar planes de prevención, que tiene mucho que ver con mecanismos que debe haber en el Estado concreto para obligar a la transparencia y la rendición de cuentas. He insistido que la prevención es la gran arma de lucha contra la corrupción, porque en definitiva la corrupción que se produce, aún la sancionemos, bueno, ya se produjo, ya produjo el daño. Y muchas veces, después que produce el daño, es difícil recuperar, aún obtengamos la sanción. En ese sentido, tenemos que diseñar una política y una estrategia muy concreta de fiscalización del gasto público. Eso tiene que ser acompañado con políticas de austeridad, con limitaciones en el uso de los recursos públicos y, como decía, de rendición de cuentas. Nosotros hemos planteado también que para fines de la investigación y de la persecución de la corrupción, somos partidarios de una Procuraduría General de Investigación y Persecución de la Corrupción, que sea autónoma, que no sea su titular nombrado por el Poder Ejecutivo, sino que sea nombrado en el Consejo Nacional de la Magistratura. En ese Consejo Nacional de la Magistratura reformado que estamos planteando. Eso nos permitiría a nosotros que no suceda lo que pasa hoy con el Departamento de Prevención de la Corrupción, que es un adjunto del Procurador General de la República. Y el Procurador General de la República es un funcionario, un ministro del Poder Ejecutivo. ¿Qué posibilidades hay de que pueda controlar y que se pueda controlar la corrupción? Entonces, una Procuraduría General de Investigación y Persecución de la Corrupción, con sus propios departamentos, sus propios mecanismos de investigación. La corrupción en el Estado es muy compleja, porque implica, no es la investigación tradicional, implica de cuerpos de auditores especializados en poder darle seguimiento a las formas que se la ingenian para esconder los patrimonios o el robo público, o ejercer el soborno o el tráfico de influencia. Pero si logramos una Procuraduría General de la República autónoma para la investigación, eso tendría un gran impacto. Ahora, todo esto tiene que darse en un contexto donde el liderazgo político y la primera figura del Estado tenga un compromiso real en la lucha contra la corrupción, tenga honestidad personal, tenga principios, porque no es posible que pueda combatirse la corrupción si desde la primera magistratura entonces no hay esa honestidad, ni esa convicción, ni esa voluntad de perseguir la corrupción. Doctor, yo que hoy por primera vez lo saludo a usted personalmente, tengo la impresión que en la política militante usted es un gran dichoso, porque usted comienza como candidato a la presidencia. Tengo la impresión de que usted no ha guayado la yuca en Gualey, ni en Capotillo, ni en La Joya, ni en Baracoa de Santiago. ¿Cómo se produce su candidatura? Bueno, yo he dicho varias veces que fui presa de mi propio discurso. Y eso quiere decir que durante varios años he estado haciendo un tipo de militancia ciudadana en torno a los derechos, las libertades, la crítica a la corrupción, y en ese trajín se plantea en algún momento, me doy cuenta, que en un país donde no hay instituciones sólidas, las posibilidades de influir desde la sociedad civil o desde la sociedad o desde la opinión pública para cambiar conductas son muy limitadas. Y que en ese sentido, en un país donde podemos hablar, pero nadie nos escucha, don Radamés, podemos exigir, pero nadie nos responde,
En un país así, entonces yo personalmente llego a la convicción que no es suficiente la militancia ciudadana, el cumplir con mis deberes ciudadanos, que tenemos que dar otro paso. Y ese paso es entonces plantearnos el cambio político. Y es entonces planteando esto de que había que dar ese paso, entonces, como pasa muchas veces al que está proponiendo una idea, que lo responsabilizan de la idea, entonces alguien me ha propuesto a mí como candidato. Yo lo asumo asumiendo y estando consciente de mis grandes limitaciones. Yo soy un ciudadano como otro más, que solo puede estar hoy aquí por ser apuntalado por tanta gente, tanta experiencia acumulada, que me ayudan en estas tareas que yo solo no podría hacer ni mínimamente. Se conjugan muchas capacidades y me apuntalan y me ayudan, y asumo esto como eso, como parte de mis deberes y de mis responsabilidades ciudadanas, en un país y en un momento donde todos los días millones de dominicanos nos vamos al muro de lamento a decir lo mal que están las cosas, y donde tenemos que dar otro paso, dar un paso al frente y asumir responsabilidades reales. Para estar aquí sentado esto implica no solo sacrificios personales, sino sacrificios familiares. Bueno, pero de eso se trata. O realmente estamos convencidos que esto debe cambiar, que este estado de cosas no puede continuar, o realmente nos embargamos en el pesimismo y en el diletantismo, y no se trata de eso. Entonces, de lo que se trata es que he, tratado de ser coherente con los mismos planteamientos que he venido sosteniendo posiblemente durante toda mi vida. Estos programas, además de las transmisiones de Teleantillas, Telesistema y Coral, están siendo transmitidos en televisión en Estados Unidos, para la televisión dominicana en Nueva York y en Puerto Rico. Y varios canales también del interior del país están reproduciendo los programas de las propuestas de los candidatos. Muchísimas gracias a todos y a todas por la compañía. Vamos a darle la palabra entonces a don José Monegro, el subdirector del diario El Día. Doctor, en los años 90, América Latina en su conjunto fue arropada por una ola de privatizaciones impulsada por organismos internacionales, teniendo un protagonismo muy especial el Banco Mundial y en este hemisferio el Banco Interamericano de Desarrollo. A principios del 2000, ya iniciando esta década, pues esos mismos organismos hicieron un mea culpa y reconocieron que las cosas no fueron como ellos las pensaron.